Gusto saludarte a esta hora de la mañana y venimos con un tema que yo sé que va a ser de muchísimo interés. Ha estado mucho en boga en los últimos medios de comunicación el tema de Leonamar y las casas que cayeron al precipicio allá en Punta Leona. Y esto nos ha hecho traer a la cabeza diferentes preguntas, pero sobre todo preguntas que tienen que ver con el índole municipal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de suelos, con los muros de contención, también con cuáles son los trámites que yo debo de llevar a cabo para poder hacer una construcción, hacer alguna remodelación. Y algo de lo que casi siempre nos preguntamos es por qué es que casi siempre termina siendo un poco engorroso todos los trámites municipales que hay que llevar a cabo. Bueno, ¿qué le parece si aclaramos estas y muchas más dudas en compañía de nuestro abogado de la casa, Juan José Acuña? Buenos días, Juanjo. Hola, buenos días, José. Para mí siempre es un placer y qué tema tan duro y que nos deja a todos pensando, porque todos los que tenemos un techito ya estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué puede pasarnos si sucede algo así, ¿verdad? Así es, pero lo importante es que no nos preocupemos, sino que nos ocupemos. Y esa es la tarea de la información que queremos llevarle en este día. Hemos visto mucho estos días el término de uso de suelo. Juanjo, ¿qué significa uso de suelo y por qué es tan importante tenerlo? Sí, el uso de suelo es aquel permiso, digamos, o aquel documento que la municipalidad hace que nos dice usted puede construir, pero más allá de que puede construir, ¿qué puede construir? Usted puede construir una casa de 2 pisos, puede construir un edificio, puede construir un negocio o hacer un negocio. Eso es lo que nos va a decir, porque hay lugares que lastimosamente no pueden dar uso de suelo. O sea, no podemos, por ejemplo, pedir un permiso para construir en un pantano y que la municipalidad nos dé ese uso de suelo. Entonces el uso de suelo es aquel estudio que la municipalidad nos dice, bueno, sí, usted puede efectivamente construir, pero puede construir esto que le estoy autorizando. Eso va a depender de la zona en la que queremos construir entonces, para tomarlo en cuenta si usted ocupa hacer una construcción, saber en dónde es que está adquiriendo la propiedad, si se va acorde con lo que usted desea hacer con la misma. Efectivamente existe para esto, acordemos que hay una ley de planificación urbana y también recordemos que las municipalidades tienen justamente esto, esa facultad de determinar cuáles zonas son para urbanismo, cuáles son rurales y cuáles son mixtas. Entonces, de esa manera, efectivamente, ellos pueden, es una especie de diseño, de planificación que tienen las municipalidades donde dicen, bueno, en este lugar van a haber más edificios, va a haber más comercios y en este otro lugar va a ser una cuestión más de vivienda o bien puede ser mixto también. Ahora, hablando de municipalidades, mucha gente lo que dice es, ay, es que es realmente muy engorroso a veces todos los trámites que hay que hacer. ¿Por qué resulta tan tedioso? Bueno, lo que pasa es que casualmente se supone en principio que estos trámites están hechos para que no pase esta situación que lastimosamente pasó en Leonamar. Se supone que tienen que ser permisos serios, que casualmente se hagan toda una serie de estudios para evitar que este tipo de situaciones vayan a pasar. Entonces, obviamente, no es algo que podríamos esperar que vaya a durar 1 o 2 días. Por supuesto que en otras latitudes sí encontramos permisos que se hagan en cuestión de días y bien hechos. No es tanto el tema de cuánto dura, sino lo bien o mal que puedan resultar. Pero en todo caso, también obviamente hay plazos. No es como que tampoco van a durar 1 año en darme un uso de suelo, por ejemplo. Obviamente hay plazos en los cuales uno ve más o menos si es un plazo razonable o no que me hayan dado el resultado, ¿no? Ahora vamos a irnos a casos puntuales, pues si es algo que usted en este momento se está preguntando allá en su casa. ¿Qué pasa, Juanjo, si yo tengo una casa ya construida, quiero hacer una remodelación, tengo una tapia que la cubre en su totalidad? A pesar de que hay una tapia que la cubre, yo de igual manera tengo que solicitar un permiso para hacer esta remodelación. Sí, correcto, casualmente por lo que estamos hablando, porque puede ser que a mí se me ocurra que ahora voy a hacer, por ejemplo, una remodelación que consiste en hacer un segundo piso, pero resulta que ese segundo piso no lo aguanta el tipo de suelo en el que tengo asentada mi vivienda. Entonces necesito comunicarle a la municipalidad para que ellos hagan casualmente un estudio de suelo y determinen si como decimos popularmente, si aguanta ese segundo piso o bien un tercer piso. Puede ser que yo quiera, por ejemplo, hacer una piscina, pero resulta ser que no están las condiciones para, la zona adecuada para hacer esto. Puede ser, por ejemplo, que yo quiera, botar un montón de árboles para efectos de hacer ahí una cancha en mi casa, claro. Pero resulta que esos árboles no los puedo botar porque están protegidos. Entonces, toda esa situación tengo que comunicarla a la municipalidad casualmente para no tener problemas luego. Ahora, volviendo al tema de Tolemar, y después de ver estas noticias, como vos lo decías al principio, nos quedó ahí el miedo latente de que me pueda suceder a mí, ¿verdad? ¿Qué pasa, Juan José? Si yo vivo en una casita, me costó muchísimo construirla, vivo al lado de una colina, en la cima de esta colina tiene la casa un vecino.
y yo digo, Dios mío, ya vienen las lluvias, después se lava la tierra, me puede caer esta casa encima. ¿Cuándo es que yo puedo obligar a mi vecino a que ponga un muro de contención en su propiedad y que me proteja de alguna forma? Recordemos que cada situación es casuística, ¿verdad? Cada caso hay que verlo particularmente, pero yo puedo obligar a mi vecino cuando mi propiedad está en riesgo. Es decir, si ese muro de contención que tiene que realizar el vecino, no se hace y mi propiedad puede pasar, por ejemplo, esto que lastimosamente se dio en Leonamar, ahí esa persona estaría en la obligación. Aquí va a depender también del plano, va a depender de quién estuvo primero, va a depender también el tema de las aguas, cada caso es distinto, ¿verdad? Pero en definitiva, si es necesario ese muro de contención, hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si mi vecino se niega? Bueno, si se niega, entonces yo puedo acudir a la municipalidad, eventualmente para tomar las acciones administrativas que correspondan y yo podría hacerlo y se lo cobro al vecino. Es un cuasi contrato. Ahora, viene otra pregunta importante. En el caso de en Leonamar, hubieron varias casas, de hecho ahí vemos algunos videos, pero quedaron algunas casas que quedaron en pie. Sin embargo, se ordenó la demolición, ¿verdad? ¿A partir de qué momento la municipalidad podría ordenar la demolición de una construcción y qué pasa si yo no hago caso a esta orden? Bueno, ellos pueden ordenar la demolición cuando vean que la situación ahí ya no puede mejorar, o sea, que ya ahí la situación es inhabitable, eso es lo que hacen, declaran inhabitable y dicen usted tiene que votar esto. Eso es una situación. O bien también pasa cuando las personas, lo que hablábamos ahora, vienen las personas, hacen un tercer piso, construyen en el 100% de la propiedad, del terreno, cuando no se puede, y resulta entonces que hicieron algo que es ilegal. Entonces ahí, pues lastimosamente la municipalidad le va a decir, mire, esto es ilegítimo, usted no tuvo ninguna autorización del ente municipal para hacer esto y tiene que derribarlo. Ahora, muchas veces nos pasa también que nos falta malicia, Juanjo, y entonces terminamos haciendo la compra de una propiedad y resulta que a la hora de la hora lo que me estaban vendiendo con las supuestas medidas no coinciden con lo que estaba en los planos. ¿Yo puedo solicitar una rectificación de estas medidas? Sí se puede, y esa es una excelente pregunta. De hecho, ayer hacía un video sobre eso. Cuando usted va a comprar una propiedad, usted tiene que asesorarse muy bien con su notario o notaria de confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, efectivamente, vos estás comprando una propiedad y tal vez vas a revisarla. Hay gente que ni siquiera eso, hay gente que compra sin ni siquiera haber ido a revisar, pero aún los que sí van, nosotros no somos topógrafos, no tenemos como un reloj visual que nos dice, sí, esta propiedad mide 1000 metros. Uno más o menos sabe cuántos son 1000 metros, pero siempre es recomendable que yo vea el plano y que contrate un topógrafo que haga un estudio para determinar si realmente lo que me están vendiendo en la realidad es lo que dice en el plano, porque puede ser que yo estoy creyendo que estoy comprando una hectárea y lo que estoy comprando son 7000 metros. Entonces va a haber una deficiencia en la cavidad de 3000 metros. Esto es una situación que hay que arreglar. Y dependiendo de lo que ahí diga el estudio o el topógrafo, efectivamente se puede pedir una rectificación que puede ser en aumento o una rectificación en disminución, y eso lo hacemos los notarios. Juanjo, y hablando de gente a la que le venden gato por liebre, nos ingresa un comentario acá de don Juan de Tibás que dice que él ajustó durante muchos años para poderse comprar un lotecito, ya se compró el lotecito y ahora iba a construir, pero se dio cuenta que no tiene permiso para el uso de agua y de luz. ¿Hay alguna forma que pueda tramitarlo y que pueda obtener este permiso? Sí, recordemos que dependiendo de quién ofrezca ese servicio de agua, por ejemplo, o de luz, en el caso del agua, por ejemplo, que sea acueductos alcantarillados o que sea una asada, ¿verdad? Que se da mucho también en zonas rurales, lo indispensable es que cuando usted va a comprar una propiedad, usted vaya a averiguar si esta propiedad que usted está comprando tiene disponibilidad de servicios. Entonces usted tiene, porque muchas veces le dicen a uno, mire, es que sí tiene luz porque ahí al frente está el poste. Mire, sí, es que ahí a la par hay una paja de agua, entonces yo asumo que sí hay agua. No necesariamente. Resulta que puede haber paja de agua, pero no hay medidor. Resulta que puede ser que hay paja de agua, pero ya no hay disponibilidad. O sea, había disponibilidad en ese momento para el vecino, pero para vos ya no hay. Entonces ese tipo de cosas se tienen que investigar de previo a comprar la propiedad. Ahora, si yo cometí el error, me fui de confiado, me emocioné, me encantó la zona, me encantó la propiedad, ajusté la platita, pude hacer la compra, y ya no solamente en el caso de que no haya para uso de agua o de luz, pero ¿qué pasa si a la hora de sacar los permisos fue un trámite súper engorroso y me niegan este permiso?
yo puedo apelar. Bueno, depende de por qué se lo están negando. Si resulta que se me lo están negando porque efectivamente vemos que es una zona donde puede pasar esto que pasó allá en Garavito, donde eventualmente me lo están denegando porque me dicen, mire, eso está muy pegado a una colina que en cualquier momento se cae, y hay estudios técnicos de la municipalidad que demuestran eso, pues en principio estaría ajustado a derecho. Entonces yo no, digamos, no puedo apelar simplemente porque quiero apelar, porque estoy disconforme. Yo podría apelar si yo tengo estudios, por el contrario, que demuestran que sí puedo construir, que el terreno es apto, pero resulta que me dijeron, sin ningún tipo de fundamentación, por ejemplo, me dijeron que no tengo derecho, que no puedo construir, y no me dicen nada. Entonces, por supuesto, en ese caso yo puedo tomar medidas como, por ejemplo, la apelación. Y saber si de pronto es tan simple como hacer alguna adaptación dentro de lo que tengo en el plano y lo que quiero llevar a cabo con mi arquitecto. Claro, porque muchas veces es mejor, casualmente, cumplir con lo que me están pidiendo, que tal vez es una cuestión mínima, de que venir a interponer todos los institutos recursivos, y que al final puede ser que termino perdiendo y perdí tiempo además. Ahora, ¿qué sucede en los casos donde se da un permiso y de pronto no era adecuado dar ese permiso? Volviendo al caso de Leonamar, se dice que aparentemente la municipalidad dio los permisos para construir en esta zona, ¿verdad? Al final no era una zona apta para este tipo de construcción. En este caso, ¿qué sucede? Nosotros realmente podríamos responsabilizar a la municipalidad por haber dado un permiso en una zona donde no era factible. Esa es una muy buena pregunta. La gente que termina dando, no digo que sea el caso, pero una dádiva, etcétera, claro, y se termina... Claro, aquí lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg, pero hay que ver qué está detrás de todo esto, y en cada caso específico, porque puede pasar que hayan desde cuestiones penales, tráfico de influencias, por ejemplo, ese tipo de delitos, donde efectivamente puede pasar, no digo que sea el caso de Leonamar, pero puede pasar de que alguien le dijo, mira, si me das tanto te doy el uso de suelo, y se lo dan sin ningún tipo de estudio, de análisis técnico, y es donde vienen las consecuencias, porque mucha gente también construye solo para vender, no para vivir, sino que construye para desarrollar, vendió, recogió la plata y se fue, y no le interesa lo que ahí pase. Entonces eso habría que verlo, pero por otra parte también hay que determinar si efectivamente este estudio, ya decía, hablando específicamente de este caso de Leonamar, si este estudio que se dio cumplió con los requisitos. Si cumplió con los requisitos técnicos, en principio la municipalidad no tendría problema. Lo que pasa es, y sí tendría responsabilidad, de conformidad con el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, tendría responsabilidad si fuera que dieron el permiso sin los estudios técnicos necesarios, y que eso causa un grave daño como el que en este caso se ha generado, ¿verdad? Entonces hay que ver cada caso específico. Recordemos también que antes de que ellos den un visado, que den el estudio de suelo, la aprobación, etcétera, además ya pasó, se supone, por un ingeniero responsable, claro, pasó por el CEFIA, en algunos casos también por el CETENA. Entonces también hay muchas personas que pueden resultar responsables aquí. No digo que lo sean en este momento, pero puede pasar. Entonces, por eso esto nos tiene que servir para en el futuro tomar el aprendizaje de esto, tanto para efectos municipales como del otro lado de la acera, es decir, nosotros, los que vamos a construir, y evitar que este tipo de situaciones pasen. Ahora, Juanjo, ¿qué es lo que se valora en la tierra a la hora de pensar en una construcción? Y lo traigo a colación porque efectivamente, después de ver todas estas noticias, sabiendo que ahorita viene época de lluvias, ¿verdad? Que además el clima ha estado rarísimo, a la gente le preocupa montones que se le pueda caer su casa, o lo peor aún, que le pueda caer una casa encima. Claro. Bueno, es que casualmente cuando yo voy a construir, yo tengo que analizar qué estoy construyendo, cómo lo voy a construir, en qué condiciones lo voy a construir, y si el terreno que yo estoy comprando es adecuado para eso. Hay lugares que tal vez ustedes los ven muy planitos, muy bonitos, ustedes ven que el lote está precioso, pero resulta ser que desde un punto de vista técnico, eso es un pantano, eso que está ahí. Entonces, en el momento que vos pongas una construcción, puede que sí la aguantes, o sea, no es que se va a caer al día siguiente, pero puede pasar que a los 3, 4, 5 años eso se empiece a caer. Y es más, no solo ha pasado en Costa Rica, no sé si recordás el caso que pasó en Florida, claro, donde un edificio entero, que ahí lastimosamente hubo varios fallecimientos. Entonces es una situación delicada. Entonces hay que tener claro que cuando voy a comprar, yo tengo que saber para qué estoy comprando, y tengo que valorar si es factible eso, y para eso se lo uso. Y tener la seriedad del caso de que no es una simple compra, es que cuando el permiso no se da, a menos que podamos demostrarlo, realmente puede salvar vidas. Por aquí tenemos algunas consultas, claro, a través de nuestro teléfono rojo. Luis Arias, mi consulta es que hace 3 meses estoy solicitando la disposición de agua al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y no me han resuelto. Entonces, ¿a quién tengo que acudir? Bueno, puede solicitar una figura que se llama pronto despacho a nivel administrativo. Ahí mismo entendí que fue en el AIA, me parece. Entonces puede pedir ahí que le apresuren ese despacho, ese
ese trámite para ver si se lo dan. En el caso de que aún así no le respondan, entonces podría perfectamente interponer un amparo de legalidad, por ejemplo, el contencioso administrativo, e inclusive también, dependiendo, un recurso de amparo por violación al principio de justicia pronta y cumplida. Tenemos otra consulta por acá, dice: buenas, resulta que compré un lote que mide 500 metros al cuadrado. En el lote hay un árbol que colinda con el vecino. Los anteriores dueños me dijeron que el árbol era mío, pero el vecino dice que es de él. ¿Cómo hago para saber si el árbol es mío o del vecino? Ahí habría que saber dónde está el árbol, primero dónde está sembrado, dónde está la raíz, y también habría que ver cuál parte de la propiedad está afectando, ¿verdad? De cuál de los dos lados está. No sé, me parece que no se aprecia eso en la pregunta, pero habría que analizar eso para poderle contestar, porque en todo caso la persona que sea dueña de ese árbol tiene que tomar las previsiones para que no le causen daño al otro. Dice que que hay un árbol dentro de su lote que colinda con el vecino. De hecho, aquí nos está escribiendo. Mientras tanto, nos ingresa otra consulta que dice: a la par de mi casa hay un terreno donde viaja un río entubado. ¿Será posible que acá se pueda dar una construcción? Y creo que eso ya dependería de un estudio. Habría que hacer un estudio. Probablemente, me parece extraño, un río entubado. Puede ser que lo que ahí pase es una servidumbre, tal vez pluvial, porque la gente a veces cree que las servidumbres son únicamente de pasos, pero también hay servidumbres pluviales, por ejemplo, o eléctricas, o de otros tipos. Entonces, habría que ver si eso es algo correcto, si así está diseñado. Habría que hacer un estudio, y eventualmente, si fuera que por debajo de lo que yo pienso construir pasa una cabeza de agua, pues evidentemente que no puedo construir. De hecho, con lo del caso del árbol, nos dice el señor: y necesito botar el árbol para poder construir, pero me da miedo tener inconvenientes a futuro. Bueno, lo ideal sería entonces que se asesore casualmente para ver dónde está ese árbol, que no sea un árbol que esté protegido. Podría inclusive hacer la consulta a la municipalidad, una especie de autorización donde se le dice: mire, necesito construir, este árbol no me sirve, aporta las fotos, necesito botarlo, y la municipalidad le va a decir: tengo inconveniente o no tengo inconveniente alguno. Usted apúntese y grábese ese numerito por acá, de verdad que le funciona para todo momento: 70-08-2378. Somos el único matutino que tiene un telefonito rojo dispuesto a contestarle todas esas dudas, y además somos nosotros quien acá al momento le... Juan José, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes, para mí siempre es un placer. Y esperamos que haya sido información de mucho valor, como la información que nos falta todavía de llevarle hasta su casa. Somos La Revista, estamos para servirle, y continuamos ahorita con David Calvo, el maquillista de las estrellas, que nos trae información para que se ponga bien guapa.